Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a retomar nuestra serie en el libro de Filipenses. Y vamos a iniciar hoy con el capítulo 3 del libro de Filipenses. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 3 de la carta. Antes quisiera mencionar algunas cosas a forma de introducción y luego dedicamos un tiempo para orar por el mensaje. No sé si recuerdan el último mensaje de la serie, lo último que hablamos cuando finalizamos el capítulo 2 de Filipenses. Pablo nos hablaba de 2 consiervos suyos, de Timoteo, a quien él presenta como un hijo, como su hijo espiritual, a quien él ama, a quien le había servido a él como un padre. Y Pablo decía: a nadie tengo conmigo del mismo sentir sino a Timoteo. Y Pablo habla en la carta de la necesidad que él sentía de enviar a Timoteo para bendecir a los hermanos que estaban allá en Filipos. A pesar de que Pablo pues estaba siendo bendecido por Timoteo, Pablo estaba preso en Roma y al único que tenía consigo era Timoteo. Y él estaba dispuesto a desprenderse, a despojarse de la compañía de Timoteo, pensando en la necesidad que tenían los otros hermanos y en la bendición que podía hacer Timoteo para ellos también. Y Pablo nos habla también acerca de Epafrodito, ¿se acuerdan? Un siervo también. Pablo dice compañero de milicia, un hermano que también había servido muchas veces junto con Pablo y que había sido enviado por los hermanos filipenses para ver qué necesidad tenía Pablo, para suplir de alguna forma las necesidades que Pablo pudiera tener ahí preso en Roma. Y Pablo les escribe una carta y dice: les voy a enviar a Epafrodito también para que ustedes lo vean, para que ustedes se gocen, para que ustedes tengan consuelo al verlo, porque Epafrodito se había enfermado gravemente a tal punto que él estuvo a punto de morir. Y Pablo dice: de forma que yo lo voy a enviar con ustedes para que ustedes al verlo puedan ser consolados y de la misma forma yo pueda también recibir a través de él noticias de ustedes y yo mismo pueda ser también consolado. Entonces Pablo termina el capítulo 2 de la carta hablando de estos siervos, ¿verdad? Entonces iniciamos el capítulo 3 y en este capítulo 3, a forma como de resumen solamente, este capítulo 3 de la carta a Filipenses es considerado como uno de los capítulos más importantes de las cartas de Pablo. Y esto pudiera ser porque Pablo en este capítulo nos presenta como su currículum, el currículum que él tenía en el mundo. Pablo nos va a contar aquí su testimonio y de las cosas que él estuvo dispuesto a renunciar por Cristo y por la causa de Cristo. Pablo nos va a hablar en este capítulo 3 de la verdad que él ahora ha abrazado y que le ha dado una nueva visión de lo que él ha dejado atrás. Pablo nos va a hablar también de la nueva ambición santa, si pudiéramos llamarlo de alguna forma. John Piper usó esta frase en alguno de sus libros, esa ambición santa que tiene ahora Pablo de perseguir aquello a lo que la palabra de Dios lo ha llamado y nos ha llamado a usted y a mí también. Y en este mismo capítulo 3 Pablo nos habla de cuál es su motivación para correr y terminar bien la carrera que Dios ha puesto delante de él. Todo esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la serie, en este capítulo 3 de Filipenses.
Pero antes de todas estas cosas, Pablo nos habla nuevamente acerca del gozo. Nos menciona nuevamente el gozo y la importancia que tiene en la vida cristiana. Y luego nos habla de algo que en principio pareciera no tener relación con el gozo, pero luego podemos ver cómo Pablo de alguna forma lo relaciona con lo mismo que él viene hablando. Bueno, de tal forma, hermanos, con esta introducción, yo quisiera invitarlo a que lea conmigo, que me acompañe a leer los primeros tres versículos del capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Dice así, Filipenses 3:1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Padre, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra, Señor. Gracias por esta preciosa palabra que es vida, que es nuestro alimento, Señor, que es la que tiene el poder de transformar nuestras vidas, de formar a tu Hijo en nosotros, Señor, que sabemos que esa es tu meta, ese es tu propósito. Tú estás formando, moldeando la imagen de tu Hijo en nosotros, Señor, y eso tú lo logras al exponernos, a nuestras vidas ser expuestas a ese poder de tu palabra. Hoy, Señor, con toda humildad nos acercamos nuevamente a esa verdad, a esa palabra, para que tú nos hables, que tú hagas con nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, para la alabanza de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí otra vez Pablo nos habla acerca del gozo. No podemos olvidar que la palabra gozo es vital, es fundamental en el entendimiento de toda esta carta. ¿Se acuerdan que al inicio de la serie hablábamos cómo esta carta a los Filipenses es conocida como la carta del gozo? Como en una sencilla carta, en una breve carta de solamente 4 capítulos, Pablo exalta el gozo del cristiano y la importancia del mismo en la vida del cristiano. Entonces no podemos perder de vista, no podemos olvidar la importancia del gozo, de entender lo que el gozo significa para poder entender todo lo que Pablo nos quiere comunicar a través de esta carta. 16 veces en esta carta aparece la palabra gozo o sus derivados. En solo 4 capítulos, Pablo 16 veces menciona la palabra gozo, gozarse, regocijarse, alegrarse, todo lo derivado a gozo. En solo 4 capítulos, 16 veces. No es casualidad. Y una de las razones, probablemente, de que Pablo insista tanto en el gozo del cristiano, que lo mencione tanto en esta carta, probablemente es que él mismo está experimentando ese gozo aún estando preso. Aún en la prisión donde él se encuentra, él está viviendo, está experimentando, está disfrutando ese gozo. Pero también Pablo es consciente de lo importante que es el gozo en la vida cristiana. Y es consciente de que muchos cristianos no están experimentando ese gozo. Muchos cristianos, hermanos, no viven experimentando ese gozo en el Señor. Y Pablo es consciente de esto, y por eso él insiste, y nuevamente él lo menciona acá. Y él inicia el capítulo diciendo: regocíjense en el Señor, gócense en el Señor, alégrense en el Señor. Hermano, usted, yo no sé si ha pensado lo difícil que es
obedecer algo sin gozo? Cuando usted le dan una orden en el trabajo, o los papás, o en el centro donde usted estudia, y usted tiene que obedecer, pero a la fuerza, es difícil obedecer sin gozo. O cuando obedecemos lo que el Señor nos pide en su palabra, sin gozo, hermano, es sumamente difícil la obediencia. Porque el obedecer sin gozo, eso nos lleva a un legalismo, nos lleva al legalismo, y eso nos sofoca en algún momento, y sofoca las vidas de las demás personas a nuestro alrededor también. Y en última instancia, la obediencia sin gozo, en última instancia nos lleva a la desobediencia, porque sin gozo nosotros podemos obedecer hasta un límite, nada más. Porque si el gozo al final, sin gozo, eso nos va a resultar cansado, nos va a resultar agotador, y no es sostenible en el tiempo. Entonces, Pablo acá, nuevamente con este pasaje, él está tratando de ayudarnos, no solamente a experimentar ese gozo, sino a hacerlo aún en las peores circunstancias, como las que al apóstol le tocó vivir, por ejemplo. Aún en medio de las circunstancias que fuera, es posible experimentar, vivir y disfrutar ese gozo, ese que mismo Pablo estaba experimentando ahí. En el libro de Nehemías nos recuerda, en el capítulo 8, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Y cuando Nehemías escribe esto, hay que recordar el contexto en el que ellos estaban. Ellos estaban reconstruyendo los muros de la ciudad que habían sido derribados, pero estaban también siendo asediados y atacados por sus enemigos. Entonces, con una mano estaban como trabajando en la obra, ahí en el muro, pero en la otra mano tenían que tener la espada porque tenían que defenderse de los ataques de los enemigos. Estaban en una situación sumamente complicada, y aún así, Nehemías, el Señor, a través de Nehemías, nos recuerda que justamente el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el que nos permite permanecer aún en medio de las circunstancias difíciles que atravesamos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza para vivir la vida cristiana. Es nuestra fortaleza para obedecer los mandamientos de Dios. Es nuestra fortaleza para pasar por las dificultades que tarde o temprano llegan a nuestra vida. Sin ese gozo, hermano, si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, entonces ¿cómo quedamos sin ese gozo? Quedamos debilitados totalmente, vulnerables, expuestos a la merced de las circunstancias. No tenemos en qué fortalecernos si no estamos experimentando ese gozo del Señor. Entonces yo creo que valdría mucho la pena, hermanos, preguntarnos verdaderamente entonces qué significa eso, qué significa ese gozo, cómo entonces yo me gozo en el Señor, como Pablo me lo está pidiendo acá nuevamente, porque él ya lo ha mencionado anteriormente en la carta. ¿Qué es esa experiencia? ¿Cómo es ese gozo? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Cómo lo podría perder? Yo tengo que entonces preocuparme, hermano, de tener esas cosas claras, porque debo entender que es vital para mi vida cristiana, ese gozo del Señor. Obviamente todas las respuestas no están solamente en este pasaje que leímos, pero esto nos invita a reflexionar, a profundizar, a meditar en todo lo que la palabra de Dios nos habla acerca del gozo. Y Pablo menciona aquí algo más en este pasaje. Lo primero que leímos, dice, gozaos en el Señor. Él dice cuál debe ser la fuente de ese gozo. Él dice, gozaos
en el Señor, en el Señor. Pero además agrega otra cosa. Dice, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. ¿Cuáles cosas? Sobre el gozo. Ya Pablo lo había mencionado bastante en los primeros 2 capítulos en los que hemos meditado durante estas semanas atrás. Pablo dice, a mí no me es molesto, o sea, yo no me molesta, si tengo que seguirlo recordando, seguirlo mencionando, lo voy a hacer. Y menciona la razón, dice, para vosotros es seguro. Hay otra versión que dice, para vosotros es motivo de seguridad. Otra versión dice, para ustedes es motivo de estabilidad. Es decir, lo que Pablo está diciendo acá es que el recordar, el insistir con ese tema del gozo, el vivir el gozo, el experimentar el gozo del Señor, a nosotros nos da seguridad en la vida, nos da estabilidad en la vida. El gozo del Señor produce esa seguridad en nosotros, esa estabilidad, ese equilibrio que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Entonces, debemos empezar por reflexionar acerca de qué es el gozo entonces. ¿Qué es el gozo bíblicamente hablando? Porque puede ser que yo tenga una idea equivocada de lo que es el gozo. Y tal vez yo no lo he experimentado verdaderamente. Tal vez yo pueda tener una idea de gozo, pero tal vez estoy equivocado con el gozo bíblico, con la idea bíblica que el Señor está tratando de transmitirnos acá. Entonces, tal vez el gozo puede ser que yo lo he confundido con lo que pudiera ser una alegría en la carne. A veces confundimos gozo con alegrías en la carne. Es decir, puede ser que pasó algo que a mí me alegró, digamos, algo humanamente hablando, algo de la carne, algo que le da deleite a la carne, y eso me causa una alegría temporal, y puede ser que yo eso lo confundo con gozo a veces. Bueno, no tenemos una definición textual, digamos, en la Biblia de lo que es el gozo, pero podríamos definirlo más o menos así. El gozo del cristiano es un deleite, o es el deleite de toda la bondad de Dios en la persona de Jesús y a través de la persona de Jesús. En y a través de la persona de Jesús. Es un deleite. Es cuando nos deleitamos, cuando disfrutamos de toda la bondad de Dios, de toda la benevolencia de Dios en Jesús y a través de Jesús, y que es capaz de ser experimentado en cualquier circunstancia. ¿En cuál circunstancia? En cualquiera, aún en esas que no nos agradan. Ese es el gozo del Señor. Entonces, cuando perdemos la vista de la bondad de Dios para nosotros o para con nosotros, las circunstancias a nuestro alrededor entonces pueden parecernos injustas, porque entonces ya yo no estoy enfocado en lo bueno que ha sido Dios conmigo, en lo bueno que es Dios conmigo, y si quito la vista de lo bueno que es Dios y pongo la vista en las circunstancias, esas circunstancias me pueden parecer injustas, o me pueden parecer inmerecidas, me puede parecer que es que yo no merezco esto que me está pasando. Yo no me lo merezco esto. No sé si alguna vez usted lo ha dicho o lo ha pensado, o ha escuchado a alguien que diga eso. Cuando eso pasa es porque hemos quitado la vista de la bondad de Dios para con nosotros. Entonces las circunstancias a mi alrededor pueden parecer insoportables también, porque es que hay circunstancias que atravesamos, hermano. Yo no tengo que explicarle esto. Usted más bien, yo sé que todos hemos pasado cosas así, difíciles,
Y sabemos que hay situaciones que vivimos que a veces nos parecen que no las podemos soportar, ¿cierto? Bueno, cuando eso nos está pasando, hermanos, es porque hemos quitado la mirada de la bondad de Dios para con nosotros y nos enfocamos en la situación, nos enfocamos en lo terrible de la situación, en lo injusto que a mí me puede parecer la situación, en lo inmerecido que podría yo pensar que es lo que me está ocurriendo. Hay que tener claro, hermanos, que para poder experimentar ese gozo del que Pablo está hablando acá, yo no podía simplemente decidir que a partir de mañana yo voy a iniciar con una actitud diferente, positiva, entonces voy a empezar a disfrutar del gozo. Yo no puedo hacer eso porque es que el gozo, yo no puedo producir el gozo. Ni las circunstancias me pueden producir gozo. Y de hecho, como las circunstancias no me pueden producir gozo, las circunstancias tampoco me pueden quitar el gozo. De hecho, Pablo, por eso lo primero que él menciona acá, dice es, gócense en el Señor. En el Señor, porque la fuente del gozo es el Señor. Yo no puedo producir gozo, yo no puedo solamente decidir tener gozo. Y ya, porque yo no lo puedo producir. Yo no puedo manufacturar gozo. Nadie puede. Ni las circunstancias a nuestro alrededor tampoco nos pueden producir gozo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, Pablo lo menciona claramente cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Pablo claramente menciona ahí que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, el gozo es algo que el Espíritu de Dios produce. Yo no lo puedo producir, ni usted ni nadie, hermanos. Ni el mundo nos puede producir gozo. El gozo es algo que solo Dios puede producir. Amén. Solo el Señor puede producir ese gozo. Es algo que Dios cultiva en mí y en usted como producto de la comunión con Él, de la intimidad con Él. Es un fruto, es parte de un fruto que se produce, que lo produce Dios y solamente Dios como producto de esa comunión con Él. Entonces yo no puedo solamente decir, bueno, mañana voy a tener gozo y pum, y ya, porque yo no puedo producir ese gozo, lo produce el Señor. Él es el que lo produce en mí como producto de esa relación, de esa comunión, de esa intimidad con Él. Entonces, tiene sentido que Pablo dice, gócese en el Señor, porque entonces yo no puedo, ni nadie, ni usted ni nadie, no podemos experimentar gozo fuera del Señor, porque Él es el único que produce el gozo. Amén. Entonces, ese gozo que es parte del fruto del Espíritu Santo, yo tengo que permitirle al Señor que Él lo produzca en mí. ¿Cómo? Teniendo esa comunión con el Señor. Entre más fuerte, más estrecha, más íntima es esa comunión con Dios, más fuerte, más visible, digamos, más mejor será el gozo que yo experimente en mi vida diaria. Si yo no estoy experimentando ese gozo ni de cerca, hermanos, y el gozo tal vez, bueno, me han contado del gozo, pero yo no lo estoy viviendo, no lo estoy experimentando, algo está faltando en esa comunión con el Señor, porque Él produce eso en mí. De hecho, usted ve la lista de las características del fruto del Espíritu Santo que Pablo menciona allá en Gálatas. Ninguna de esas cosas las podemos producir nosotros. Pablo ahí habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz. A veces queremos tener paz, pero así de la nada, mágicamente. No, el Señor produce esa paz en nosotros también, como producto de esa relación, de esa comunión con Él. No la podemos producir nosotros, ni tampoco se produce así mágicamente. El Señor cultiva eso en usted y en mí, en la medida en que usted y yo le vayamos permitiendo a Él ir perfeccionando la obra en nosotros, en la medida en que cada vez haya menos de usted, menos de mí y más de Cristo en nosotros, en la medida en que cada vez más usted y yo decidamos permanecer crucificados como lo fuimos con Cristo, quedarnos ahí muertos, sepultados, y que sea Cristo el que viva su vida a través de nosotros, que sea Él el que se exprese a través de mí y no yo mismo. En la medida en que eso vaya en aumento, en que haya más de Cristo en mí y menos de mí mismo, en esa medida el Señor va a ir cultivando más y más y más de ese fruto de su Espíritu Santo. Y una de esas características de ese fruto es el gozo, sin el cual, hermano, usted y yo no podemos vivir la vida cristiana como el Señor quiere que usted y yo la vivamos. No podemos, porque es que sin el gozo es agotador. Sin el gozo del Señor no podemos avanzar en este camino que el Señor trazó para nosotros. Porque otra vez, como lo dice Nehemías, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y sin el gozo estamos debilitados totalmente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este gozo, hermanos, el Señor quiere que usted y yo lo vivamos, lo experimentemos realmente, verdaderamente. Es algo que no podemos producir, que las circunstancias no pueden producir, que el mundo no nos puede ofrecer. Ahora, es un gozo que está solo en el Señor. Pudiéramos buscarlo fuera del Señor, pudiéramos intentarlo, pero no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero digamos que, pudiéramos buscarlo en la carne, en cosas que satisfacen a la carne, en cosas que nos deleitamos en la carne. Vamos a ver cómo nos va. Digamos que a usted le gusta mucho comer carne de res, digamos. A usted le gusta un filete ahí bien arreglado, bien cocinadito, y a usted le encanta eso, es su plato favorito. Y usted tiene un año de no probar carne, usted tiene un año de no comer carne, por lo que sea, por alguna orden del médico, no sé. Usted tiene un año que usted no come un filetote de esos que a usted le gusta. Y ya pasó un año y usted alguien lo invita a comerse un filete ahí bien rico, jugosito, bien. Y eso, en la carne eso produce un deleite, digamos, produce un gozo, o sea, no es gozo, pero digamos, una imitación de gozo. El asunto es que el gozo en la carne, o ese falso gozo, si pudiéramos llamarlo de esta forma, dura lo que dura la satisfacción del deleite, digámoslo así. Vamos a ver si lo puedo explicar. Usted se comió, tiene un año de no comer carne, a usted le encanta, lo invitaron a esto, entonces se sentó a comer. ¿Qué hace usted? Usted come carne hasta que le sale carne por las orejas, ¿verdad? Porque usted tiene un año de no comer y a usted le encanta, y usted no se va a limitar. A la media hora usted va a estar ahí y se siente fatal porque comió más de lo que debía comer. Entonces, véanlo rápido, en tan poco tiempo, algo que a usted
le produjo gozo, más bien en muy poco tiempo ahora le produce un malestar, ahora le produce algo desagradable, porque es demasiado efímero, demasiado fugaz, es un falso gozo que podemos buscar o obtener en la carne o lo que el mundo nos ofrece también. Es fugaz, ese gozo no dura nada, más bien se convirtió en una molestia, en una incomodidad, en algo que más bien me está causando molestia, dolor, lo que sea, porque fuera del Señor no vamos a experimentar el verdadero gozo, solo en el Señor, solo en el Señor. Pablo nos está invitando, hermanos, para que usted y yo podamos verdaderamente experimentar ese gozo, que nos va a fortalecer, que nos va a mantener fuertes aún en medio de cualquier circunstancia que usted y yo podamos estar atravesando. Hace tiempo yo leí una historia de un soldado norteamericano. Él era cristiano, le había tocado enlistarse en el ejército, lo mandaron a la guerra en Vietnam, y ya antes de eso él venía lidiando con ciertas cosas, él venía como cuestionando un poco su fe, como que venía un poquito renco, digámoslo así, en su vida espiritual. Resulta que allá, estando en la guerra en Vietnam, lo atraparon junto con otros soldados, los tuvieron presos dos años, allá en una celda allá en Vietnam, 2 años. Y en la mayor parte del tiempo de esos 2 años, a él le habían asignado la tarea de limpiar los baños de la celda, de la cárcel. 2 años limpiando letrinas, y todo eso como que a él le produjo, o sea, ya venía, como su fe se había debilitado mucho, y todas esas cosas ya él produjeron como un choque, digámoslo así, en la verdad, contra la verdad de Cristo que él había abrazado años atrás, y él empezó a cuestionarse si verdaderamente Dios iba a ser capaz de enviarlo a una guerra en Vietnam, de tenerlo 2 años preso ahí en una celda, de tenerlo 2 años limpiando baños y de todo lo que usted se puede imaginar ahí. Y pasó algo. Un día estaba limpiando uno de los baños, se encuentra un papel ahí, un pedazo de papel embarrado, ustedes ya saben de qué. Y a pesar de todo, él lo junta, lo guarda, se lo lleva, lo esconde. Y ya en la noche, ahí como pudo, lo limpió, porque él vio que tenía algo escrito en inglés. Él tenía 2 años de no ver nada escrito en inglés. Entonces él lo guardó, se lo llevó, y no sé cómo había conseguido una linterna, un foquito pequeñito, y ahí en la noche, escondido, limpió el papelillo y empezó a leer. Empezó a leer lo que decía el papel. Y les voy a leer lo que decía. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese hombre recuperó su fe inmediatamente, recuperó el gozo del Señor inmediatamente, porque ninguna circunstancia que él pudiera estar atravesando lo podía separar del amor de Dios en Cristo. Resulta que al día siguiente ese hombre va y se encuentra otro papel, y así varios días seguidos, cada día se encuentra un papel, y él empezó a guardarlos. Resulta que uno de los generales, del ejército vietnamita,
misionero le había regalado una Biblia, le dijo que le iba a regalar una Biblia, que la leyera. Él le dijo que él no la quería, que si acaso la leía para después limpiarse con ella, ¿verdad? Y entonces el misionero le dice, bueno, no importa, pero primero léala. Y él dijo, bueno, ¿saben? Yo la voy a leer y después me limpio con ella. Entonces, así, leía una página, se limpiaba y la dejaba ahí, y este otro cristiano que estaba poniendo en duda su fe, coleccionó todo el libro de Romanos de esta forma. Y en medio de esas circunstancias eso lo mantuvo en pie, recuperó el gozo, experimentó verdaderamente el gozo del Señor en medio de esas circunstancias, y ese gozo, como lo dice Nehemías, fue su fortaleza en medio de esa situación. Porque el gozo, hermano, el gozo en el Señor, el único gozo verdadero, nos fortalece, nos sostiene, pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia que usted y yo pudiéramos estar atravesando. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y este hombre lo experimentó, después escribió su biografía de todo lo que había pasado, de cómo ese día donde él estaba ya a punto de renunciar a su fe, se encuentra con ese texto de Romanos 8 y recuerda, el Señor le recuerda de esa forma, limpiando baños, con un papel embarrado ahí de excremento. El Señor le recuerda que nada lo podrá apartar del amor que Él tiene para con nosotros. Inmediatamente recobró el gozo. Inmediatamente recuperó su gozo. Hermano, ese gozo, me acuerdo cuando en el huerto del Edén, cuando la serpiente, cuando Satanás engaña a Adán y a Eva, ellos habían abrazado la verdad de Dios. Adán tenía comunión íntima con Dios. Luego viene la serpiente, los engaña, les dice, si ustedes comen de aquel árbol van a ser como Dios. Y les dice una mentira descarada. Pero ellos ya habían creído la verdad de Dios. Soltaron la verdad de Dios, desabrazaron la verdad que habían abrazado para abrazar la mentira que Satanás les estaba poniendo. Y muchas veces eso pasa con nosotros. De pronto Satanás no viene con la misma mentira de decirnos que vamos a ser como Dios, porque él sabe que usted y yo ya conocemos esa historia, pero viene con mentiras a nosotros, viene con engaños. Y nosotros que hemos abrazado la verdad de Cristo, de su Evangelio, hemos abrazado la verdad de que estamos plenos en Cristo, de que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, de que no nos hace falta absolutamente nada, de que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios demostrado a través de su Hijo y de la obra de su Hijo. Hemos abrazado esa verdad, amén. Pero a veces soltamos esas verdades del Evangelio para abrazar mentiras que Satanás nos pone. Es que cuando yo tenga aquel trabajo y gane más y todo, voy a estar mejor. O si yo estuviera con aquel hombre o con aquella mujer que yo quiero, entonces voy a estar mejor. O si tuviera menos canas y menos arrugas, entonces me voy a sentir mejor. O si no estuviera en este lugar y estuviera en aquel otro, entonces ahí sí voy a estar satisfecho. Son mentiras, hermano. Hemos desabrazado la verdad del Señor para abrazar toda esa porquería, toda esa basura que Satanás nos ha puesto para engañarnos. Y vean lo que pasó con Adán. Cuando Adán abrazó la mentira, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Cómo se sintió él? Avergonzado y con miedo, con temor y con vergüenza. Porque la mentira hace eso. La mentira nos trae temor y nos trae vergüenza.
Ninguna verdad de Dios, ninguna verdad de Dios es para traer temor ni vergüenza a sus hijos. Más bien la verdad de Dios fue para traernos libertad del temor y de la vergüenza. Y cuando llega el temor a nuestra vida, hermanos, o la vergüenza, debiéramos analizarnos profundamente, debiéramos preguntarnos, ¿cuál mentira de pronto yo estoy abrazando? Porque si el temor, si el temor me está invadiendo, o la vergüenza, es porque yo he dejado de abrazar la verdad de Dios, y alguna mentira de Satanás yo he estado abrazando y creyendo. Es que cuando ya estemos viviendo allá y hagamos caso, ya ahí vamos a estar mejor. O cuando el Señor me dé esto que yo estoy pidiendo, voy a estar mejor. No, hermano, ya yo estoy pleno en Cristo, ya todo lo tengo en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. La verdad del Señor nos hace libres del temor y de la vergüenza. Y podemos experimentar ese gozo en el Señor y solo en Él. Y Pablo dice acá en el texto que ese gozo nos da seguridad, que el escribirnos otra vez del gozo, el recordarnos acerca del gozo, que eso trae seguridad a nuestra vida. Bueno, ¿de qué forma? ¿Cómo ese gozo puede traer seguridad a nuestra vida? Bueno, en medio de las circunstancias difíciles que atravesamos, yo puedo recordar las verdades de Dios para mí. Vean, hermanos, si usted y yo pudiéramos recordar lo que Dios dice en su palabra, no todas las cosas, digamos, con que recordáramos algunas cosas, voy a mencionar 2 o 3. Si usted y yo tuviéramos en medio de cualquier circunstancia la lucidez de recordar algunas de estas cosas que les voy a mencionar, podemos experimentar gozo en medio de cualquier situación. Si usted y yo pudiéramos recordar frescamente, como el primer día, que Dios el Padre envió a su Hijo a que se encarnara como hombre y viviera de la forma en que vivió y muriera como murió, para tomar nuestro lugar en la cruz y librarnos de toda condenación. Si usted pudiéramos recordar eso cada vez, hermano, podemos experimentar el gozo del Señor. Si podemos recordar que Cristo murió, que tomó nuestro lugar, que fuimos perdonados, que Él pagó el precio, tetelestai, dijo allá, consumado es, que ya la deuda fue cancelada en su totalidad, que ya no se debe nada, y que con su resurrección al tercer día fueron selladas todo lo que Él prometió. Que con su resurrección está garantizada mi resurrección. Podemos recordar eso, hermanos, si pudiéramos tener eso fresco a la mano en nuestra mente, claro. No importa lo que usted y yo estemos viviendo, lo que estemos atravesando, si podemos recordar por lo menos esas verdades, podemos experimentar el gozo del Señor. Porque no depende de las circunstancias, no depende de lo que estemos viviendo, no depende de lo que estemos, de si las cosas se están dando como yo las he planeado o no. No depende de eso. Si podemos recordar el pasaje que leemos de Romanos 8, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso, hermano, tiene que permitirnos experimentar el gozo, abrazarnos a esas verdades y tener esa comunión con el Señor,
nos va a permitir que el Señor siga cultivando en nosotros ese gozo. Luego Pablo hace pareciera como un cambio brusco del tema del que él viene hablando, porque él menciona en el verso 1 esto: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos de las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y luego como que ¡pum!, guardados de los perros. Y uno como ¿qué es esto? Guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Pareciera como que Pablo cambia totalmente el tema de lo que él viene hablando. Pero vamos a ver, en realidad sí tiene relación. Pablo está advirtiendo guardados de los perros, porque, a ver, este era un término despectivo que los judaizantes, los judíos usaban para referirse a los gentiles. No se refería como a los perros, como a los que tenemos usted y yo como mascotas, que algunos tienen como que fueran miembros de la familia. No, eran perros como salvajes o perros de la calle. Era un término totalmente despreciativo, peyorativo. Y Pablo está diciendo, ellos son los perros, más bien. Ellos son más bien los que más bien merecen llamarse así. Tengan cuidado de ellos. Guárdese de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Acuérdense que Pablo denunciaba mucho acerca de los judaizantes que querían como ensuciar el evangelio, predicaban otro evangelio. Allá en Gálatas Pablo lo menciona, por ejemplo, que había gente que decía que para abrazar el evangelio de Jesucristo había que primero abrazar las obras de la ley y ahora sí entonces abrazar el evangelio de Jesucristo. Y hablaban de la circuncisión, y que entonces Pablo dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo, evítenlos, tengan cuidado con ellos. Y dice en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué menciona Pablo todo esto acá? Él viene hablando del gozo y luego sale con estas cosas. Bueno, yo creo, hermanos, que Pablo lo que nos está tratando de ayudar a entender aquí es que la forma más fácil de perder el gozo es poner nuestra confianza en las obras de la carne, porque yo, ni usted ni nadie podemos producir ese gozo. La forma más fácil de desviarnos y no experimentar el gozo del Señor es volver a nuevamente poner nuestra confianza en las obras de la carne, en las obras humanas. No podemos disfrutar del gozo del Señor de esa forma. Por nuestras obras, por nuestros méritos, es imposible. Solamente por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, podemos disfrutar ese gozo en el Señor. Hermanos, concluyo con una anécdota que escuché un día de estos del pastor Miguel Núñez. Dice Miguel, él cuenta cuando él es médico de profesión. Él es médico y él hace muchos años había migrado, él es de Puerto Rico, había migrado a Estados Unidos para trabajar allá en medicina, y ya él tenía algún tiempo de convertido al Señor, ya era anciano en una congregación, todavía no era pastor, estaba trabajando como médico en un hospital y va a entrar a la habitación de un paciente diabético. Él es diabético también, el pastor Miguel Núñez. Entonces dice que él se queda pensando, bueno, este paciente es diabético, yo también como diabético, como médico, como anciano de una congregación, es una buena oportunidad para ir, para ministrar a este hombre, ¿verdad? Para traerle esperanza de alguna forma en el Señor. Y cuenta Miguel que este paciente diabético ya había quedado ciego a causa de la diabetes, ya estaba en diálisis,
ya había perdido una pierna, ya le había amputado una pierna por causa de la diabetes, y tenía una fuerte infección en la otra pierna, estaba a punto de perder la otra pierna también. Estaba complicadísimo. Ciego, en diálisis, ya había perdido una pierna y estaba a punto de perder la otra pierna. Entonces él llega a ministrar a este hombre, y al final dice que él salió ministrado de ahí. Él llega, él empieza como a hablarle, a contarle, y el paciente lo detiene, que es cristiano también, el paciente, y dice, Doc, espera. Y entonces le dice, ya él se detiene para escucharlo, y le dice, doctor, ¿usted sabe cuál es mi mayor gozo? Que cuando yo vuelva a ver, lo primero que yo voy a ver es el rostro de mi Señor. ¡Wow! Dice Miguel que él se quedó ahí sentado escuchándole a este hombre predicarle más bien. Y él salió ministrado a ese lugar. Podemos experimentar el verdadero gozo del Señor, hermanos, sin importar la circunstancia que usted y yo estemos atravesando. Y ese gozo es nuestra fortaleza. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? El mundo no nos puede dar ese gozo. En la carne no podemos producir ni experimentar ese gozo tampoco. Solo en el Señor. Solo en el Señor. Si hay circunstancias que nos han robado el gozo, yo tengo que entender, hermano, que el Señor ha prometido en su palabra. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles? Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que en el plan de Dios, que según la óptica de Dios, todas las cosas, siempre todas están bien, porque todas han sido orquestadas por Él, planeadas por Él, permitidas por Él, para formar, para lograr el propósito que Él tiene en usted y que tiene en mí. Según la óptica de Dios, todo siempre está bien. Todo. Y todo obra para nuestro bien, a los que le amamos a Él, a los que somos suyos, a los que hemos sido comprados a precio de sangre. Y no importa lo que estemos atravesando, hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y concluyo con esto nada más, para que oremos. La iglesia del primer siglo, los apóstoles, estaban predicando el evangelio y la gente se convertía. Y dice allá en el libro de los Hechos que el Señor cada día agregaba los nuevos creyentes, los que se unían, los que eran salvos. El Señor los iba agregando a la iglesia, a la comunidad de fe. Y estaba creciendo la iglesia. Y dice en Hechos capítulo 5, que arrestan a dos de estos apóstoles, a Pedro y a Juan. Los arrestan, los llevan ante el concilio, acusados de causar disturbios ahí y de predicar falsas enseñanzas. Los arrestan y los querían matar, les querían hacer daño. Y se levanta este hombre, Gamaliel, uno de los sacerdotes, y él les da un consejo al concilio. Les dice, hermanos, tengan cuidado con estos hombres, tengan cuidado con lo que hacen con estos hombres. Otras veces en el pasado se han levantado hombres con doctrinas, con cosas, y al final del tiempo pues pasa y ya después nadie se acuerda de lo que hablaban. Si es cosa humana, si es obra humana, esto va a pasar también. Pero si lo que ellos están haciendo es de Dios, si verdaderamente es de Dios,
cuidado con lo que ustedes hacen con estos hombres. No sea que nos encontremos nosotros mismos luchando contra Dios. Entonces dice que el concilio escucha el consejo de Gamaliel, nada más les pegaron una paliza y los soltaron, los azotaron y los amenazaron y les dijeron que no querían escucharlos ni saber que andaban predicando en el nombre de Jesús. Y voy a leer lo que dice Hechos 5:40. Les iba a contar, pero mejor lo voy a leer. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. Bueno, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, ¿quiénes? Pedro y Juan, salieron del concilio. ¿Vean cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron todos heridos, todos lacerados, garroteados, golpeados, de hecho en leña salieron. Yo no me imagino, hermano, cómo usted y yo pudiéramos encontrar gozo, encontrar la forma de experimentar gozo saliendo de una situación de esas. Y dice el texto que ellos salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. En esta misma carta a Filipenses, Pablo en el capítulo 1 nos menciona que usted y yo tenemos el privilegio no solamente de creer en Él, sino también de padecer por Él. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio. Y eso no nos puede robar el gozo. En realidad, esas circunstancias que atravesamos, yo no sé qué estás pasando, hermano, mi hermana. Tal vez estás en alguna situación que te ha robado el gozo. Cierra tus ojos, por favor, hay un momento.